Paul McCartney murió en un accidente automovilístico en 1966 y fue reemplazado por un doble que ocupó su lugar en la banda de Beatles. Todo comenzó en los años 60, los Beatles dominaron las listas, los corazones y las mentes de millones de fans en todo el mundo. Pero en medio de todo el éxito, empezó a circular un extraño rumor. La teoría de que Paul McCartney murió en un fatal accidente automovilístico en Londres el 9 de noviembre de 1966 y que se eligió cuidadosamente un reemplazo para ocupar su lugar. La idea de que uno de los Beatles, uno de los músicos más queridos del mundo, podría haber muerto y haber sido reemplazado en secreto desafió la imaginación de la gente, pero ¿y si te dijera que estas pistas podrían haberte estado mirando a la cara todo este tiempo? Con mensajes ocultos en sus canciones, así que quédate hasta el final del vídeo para entender esta teoría, deja un me gusta y suscríbete al canal. Vayamos directamente a la fatídica noche del 9 de noviembre de 1966. Según la teoría, Paul McCartney conducía solo por las calles de Londres después de una larga noche en el estudio. El tiempo era pesado y las calles estaban mojadas por la incesante lluvia. Se dice que Paul, distraído o quizás perturbado por algo, perdió el control del coche. Lo que ocurrió después, según los conspiradores, fue un desastre. El coche dio varias vueltas antes de chocar violentamente contra un poste de luz. La escena era de puro caos y destrucción. Uno de los hombres más famosos del planeta, dijeron, había muerto allí, en plena noche, sin testigos, sin cámaras, y sin nadie que contara la verdadera historia. Pero espera, ¿cómo podría encubrirse algo así, con una figura pública tan icónica? Según esta teoría, poco después del accidente, la alta dirección de la discográfica de los Beatles, EMI, junto con las autoridades británicas, actuaron rápidamente para encubrir lo sucedido. ¿Por qué harían eso? Sencillo, preservar el éxito comercial de los Beatles y evitar una conmoción mundial. La muerte de Paul significaría no solo un impacto emocional devastador para millones de fans en todo el mundo, sino también una caída precipitada de las ventas de discos y de las acciones de la discográfica. El mundo de la música podría colapsar. Y aquí viene la parte más rara. Supuestamente, a partir de ese momento comenzó a gestarse la idea de buscar un reemplazo para Paul McCartney. Dicen que inmediatamente comenzaron a buscar a alguien con la misma apariencia, alguien que pudiera convencer a los fans e incluso a sus propios compañeros de banda. Y es entonces cuando aparece el nombre de William Campbell, o como algunos prefieren llamarlo, Billy Shears, un músico aficionado canadiense que había ganado un concurso de parecidos con Paul McCartney meses antes. ¿Pero cómo convencer al mundo de que nada ha cambiado? Según los teóricos, las primeras semanas tras el accidente fueron cruciales. Los Beatles desaparecieron del ojo público por un tiempo, algo inusual para la banda más famosa del planeta. Observe las pausas entre espectáculos, sesiones de fotos y apariciones públicas durante ese periodo. Se dice que durante este tiempo, Billy Shears, el doble, pasó por un intenso entrenamiento, desde aprender a tocar el bajo con la mano izquierda hasta imitar el acento y los matices de la voz de Paul. Algunas versiones de la teoría incluso afirman que se habría sometido a una cirugía plástica para realzar aún más su parecido. ¿Y qué pasa con las reacciones de los otros Beatles? Los conspiracionistas alegan que John, George y Ringo fueron obligados a guardar silencio, envueltos en un pacto de absoluto secreto. Imagínese el dilema, seguir con la farsa y continuar con el legado de la banda, o revelar la verdad y destruir todo lo que han construido. Este fue el dilema que se decía que persiguió a los Beatles durante años. Y, si esto es cierto, podría explicar algunos de los cambios de comportamiento y declaraciones crípticas de los miembros durante ese periodo oscuro. Entonces, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Cómo es posible que esto haya permanecido oculto durante tanto tiempo? La respuesta, según esta teoría, estaría en las propias canciones, en los símbolos ocultos y en las portadas de los discos, detalles que empiezan a tener sentido cuando conectamos todos los puntos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Se parece a Paul McCartney o no? Déjalo en los comentarios. Hablemos del hombre que habría ocupado el lugar de Paul McCartney, el enigmático William Campbell o, como algunos lo conocen, Billy Shears. Según la teoría, Campbell no se parecía a un doble cualquiera, fue elegido cuidadosamente para convertirse en Paul McCartney, no solo por su apariencia física, sino también por su capacidad para personificarlo en todos los sentidos. Dicen que Billy Shears pasó por un intenso proceso de transformación. Primero, se habrían realizado cirugías plásticas para ajustar los rasgos faciales y eliminar cualquier diferencia notable. Fotos comparativas de la época muestran cambios sutiles pero intrigantes, como la forma de las orejas, el contorno del mentón e incluso la sonrisa característica de Paul. Muchos afirman que detrás de estos cambios hubo un esfuerzo casi sobrehumano por replicar cada detalle del rostro y la expresión de Paul McCartney. ¿Pero qué pasa con la voz? Para aquellos que piensan que una voz es inimitable,
Aquí viene uno de los puntos más convincentes de la teoría. Se dice que Campbell era un músico aficionado con notables habilidades y que se sometió a un exhaustivo entrenamiento vocal para imitar la voz de Paul en todos los matices, desde el timbre hasta las más sutiles inflexiones. Incluso hay informes de que pasaba horas escuchando grabaciones antiguas de Paul, estudiando cada frase, cada pausa, para replicar su voz en entrevistas y canciones. Y cuando escuchamos algunas grabaciones de esa época, es posible notar pequeñas diferencias tan pequeñas que podrías pensar que te lo estás imaginando, o tal vez no. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. ¿Pero qué pasa con tu forma de jugar? McCartney es un bajista zurdo, lo cual no es algo fácil de fingir. Según los partidarios de la teoría, William Campbell, también zurdo, habría aprendido a tocar el bajo en la misma posición, imitando la postura, el estilo y los movimientos de Paul. Incluso hay quienes dicen que se dedicó tanto a este papel que prácticamente se convirtió en un nuevo Paul, absorbiendo todas las características de su predecesor. Está despejado, los detalles van más allá de la apariencia y la voz. ¿Conoces esas pequeñas peculiaridades que todos tenemos? La forma en que Paul sonreía o la forma en que sostenía el micrófono, incluso la forma en que gesticulaba durante las entrevistas. Todo esto, según los teóricos, fue cuidadosamente ensayado por William Campbell. Algunos incluso dicen que en los primeros meses después del supuesto reemplazo, Paul parecía más reservado, con una postura diferente, tal vez incluso un poco inseguro, como si se estuviera adaptando a la nueva identidad que asumía. ¿Pero por qué William Campbell aceptaría este papel? Los motivos para que alguien asuma una misión tan arriesgada y difícil son diversos. Algunos dicen que EMI le pagó generosamente y le aseguró una vida cómoda y segura. Otros creen que vio una oportunidad única de vivir el sueño de ser un Beatle, de estar en el centro de la banda más grande de todos los tiempos. E incluso hay quienes creen que fue coaccionado, obligado a aceptar el papel bajo amenazas. Pero independientemente de la razón, el hecho es que para los creyentes en esta teoría, Billy Shears no era solo un marcador de posición, se convirtió en Paul McCartney. Y si crees que la historia ya está llena de misterios, hablemos ahora de las pistas que se esconden en las canciones de las portadas de los discos de los Beatles. Muchos creen que los propios integrantes de la banda, quizás atormentados por el secretismo, dejaron mensajes enigmáticos y códigos ocultos en su trabajo. Empecemos con el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno de los álbumes más emblemáticos de la historia de la música. La portada ya llama la atención por sí sola, con un montaje lleno de figuras y referencias. Pero mira bien. Justo en el centro, hay una figura que parece una tumba, y al frente, una corona de flores que algunos dicen que deletrea la palabra Pablo. Observe también una mano abierta, colocada directamente sobre la cabeza de Paul, un símbolo que, para muchos, representa la muerte en lo oculto. ¿Coincidencia? ¿O un mensaje velado de que algo siniestro había sucedido? Y los mensajes ocultos no terminan ahí. En A Day in the Life, del mismo disco, hay un pasaje que muchos creen que es una referencia directa al presunto accidente automovilístico. La letra dice, se volvió loco en un auto. Algunos dicen que esto es una pista clara del fatal accidente de Paul. Y por si fuera poco, al final de la canción, hay una secuencia de sonidos aparentemente aleatorios, que, cuando se reproducen al revés, revelan algo similar a Paul is dead, Missim, Missim, Paul is dead, Missim, Missim, Paul is muertos, sentimos te extrañamos, fue solo una broma psicodélica o una confesión oculta a plena luz del día. Ahora mira la portada de Abbey Road. Muchos creen que representa nada menos que un cortejo fúnebre. John Lennon, vestido de blanco, como un sacerdote, Ringo Starr, de negro, como el enterrador, George Harrison, en jeans, simbolizando al sepulturero, y Paul. Paul está descalzo, con el paso desacompasado, sosteniendo un cigarrillo en la mano derecha, aunque es zurdo. Para muchos, Paul se está haciendo pasar por el cadáver, y esta sería una de las pruebas más claras de que realmente murió. Sin mencionar que el Volkswagen estacionado al fondo tiene la matrícula 28 if, que algunos interpretan como 28 if, Paul habría tenido 28 años si hubiera estado vivo ese año. Pero los mensajes no quedan solo en las portadas. En Revolution 9, del álbum Branco, otra pista supuestamente oculta. El tema está lleno de sonidos caóticos e inconexos, pero algunos dicen que, si lo reproduces al revés, escucharás la frase enciéndeme, hombre muerto.
Muchos creen que esta es una referencia directa a Pablo. Incluso hay audios que, según los teóricos de la conspiración, contienen mensajes subliminales, ocultos detrás de letras aparentemente inocentes, que solo son audibles cuando se reproducen al revés. Y si profundizas más, encontrarás otras referencias en los detalles del disco. En el álbum Magic el Mystery Tour, en la canción I Am the Walrus, el extracto y enterré a Paul es, según los teóricos, más evidencia, a pesar de que Lennon había insistido en que en realidad yo dijo salsa de arándanos. Los juegos de palabras y los acertijos hacen que esta teoría sea aún más atractiva para quienes creen que los Beatles intentaban decirnos algo sin decirlo realmente. Y como si todas estas supuestas pistas dejadas en canciones y portadas de álbumes no fueran suficientes, el misterio se profundiza aún más cuando hablamos del comportamiento de los propios Beatles después de 1966. Muchos fanáticos e investigadores comenzaron a notar cambios sutiles pero significativos en los integrantes. Actitud de la banda, especialmente de John Lennon. Empecemos con John Lennon, quien, según algunos, comenzó a comportarse de manera extraña luego del presunto incidente. Antes de 1966, John era descrito a menudo como uno de los miembros más carismáticos y divertidos, siempre con una broma en la punta de la lengua. Pero luego parecía más introspectivo, incluso melancólico a veces. En las entrevistas, a menudo soltaba comentarios crípticos y frases ambiguas sobre la verdad detrás de la banda. Algunos creen que intentaba exponer el engaño sin romper el pacto de silencio. Y hay una entrevista en particular que tiene a los fanáticos aún más intrigados. Durante una conferencia de prensa en Estados Unidos en 1969, cuando se le preguntó sobre el rumor de que Paul estaba muerto, John se rió nerviosamente y respondió, si hubiera muerto, seríamos los primeros en saberlo, ¿no? Para muchos, esta respuesta fue un intento de desviar la atención y al mismo tiempo dar una pista de que algo no estaba bien. A menudo mencionaba en entrevistas que nada era lo que parecía e incluso decía que la gente debería abrir los ojos para ver la verdad. ¿Y qué pasa con George Harrison? El Beatle silencioso también empezó a comportarse de otra manera. En algunas entrevistas, parecía incómodo, evasivo e incluso enojado cuando el tema era Paul. En una grabación de audio filtrada, atribuida a Harrison y que aún hoy circula en Internet, habla de un gran secreto que guardaron los Beatles. Aunque nunca se confirmó como auténtico, muchos creen que este fue el momento en que George intentó, sin éxito, confesar algo al mundo. Y luego, al final de su vida, supuestamente grabó una cinta revelando toda la verdad, la cual fue misteriosamente robada antes de hacerse pública. ¿Fue una coincidencia o una conspiración mayor para guardar el secreto? ¿Y en cuanto a Ringo Starr? El baterista de los Beatles siempre ha sido el más reservado, pero hay un punto que destaca. En una entrevista en 2015 bromeó diciendo que el chiste más grande de todos es que la gente cree que Paul está vivo. Mientras muchos interpretan esto como una broma irreverente, otros lo ven como una confesión disfrazada. Ringo, a su manera peculiar, siempre ha sido el menos preocupado por ocultar sus opiniones, y sus declaraciones crípticas alimentan aún más a los teóricos de la conspiración. La propia Yoko Ono, compañera de Lennon, también habría contribuido al misterio. En uno de los muchos documentales sobre los Beatles, mencionó que John siempre sentía un peso sobre sus hombros, como si llevara un secreto que no podía compartir. Algunas personas creen que este peso era exactamente el secreto detrás de la supuesta muerte de Paul. Además, hay informes de que Yoko y John habían grabado una reveladora conversación en la que hablaban del verdadero destino de Paul, cinta que desapareció misteriosamente poco después. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.